22 de mayo, vamos a tener un tiempo especial a partir de las 9 de la mañana para todos los que están en cualquier ministerio en la iglesia, en cualquier ministerio. Y si alguien desea ingresar a un ministerio, también los esperamos. El día 22 de mayo a las 9 de la mañana. A oración y alabanza, servidores, iglesia infantil, intercesión, guerra espiritual. Hermano Calisto, mire allá al fondo. Hermana Angelina está levantando la mano, que pasa es que por lo chiquita no la ven, pero gloria a Dios, ahí está. Entonces les invitamos a ese tiempo 22 de mayo. Es un lunes festivo. Entonces dispongan sus tiempos para ese día, por favor. ¿Listo? ¿Ya? Señor, te bendecimos en esta mañana, te damos gracias por cada persona, Señor, que ha diezmado, que ha ofrendado. Oramos por sus vidas, Señor, oramos por su economía y te pedimos que tú seas bendiciendo el fruto del trabajo de sus manos, que seas multiplicando la provisión en su hogar, en su casa, Señor, para la gloria de tu nombre, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Muchas gracias, Padre. Amén y amén. Gloria al Señor. ¿Joa está por ahí? ¿Salen los? ¿No? Ok, bien. Vamos a ir a la palabra. Señor, colocamos este tiempo también delante de tu presencia. Te damos gracias por la obra de la cruz, gracias por tu perdón, por tu gracia, por tu misericordia, Señor. Y te pedimos en el nombre de Jesús de Nazaret que tu Espíritu Santo, el Espíritu de tu palabra, sea ministrando cada vida en esta mañana, en el nombre glorioso de Jesús de Nazaret. Amén y amén. Hay una enfermedad que hace ya algunos años se descubrió, no sé, imagino que de pronto venía de antes, venía de mucho antes, pero se descubrió, los médicos la identificaron hace algunos buenos años. Y esa enfermedad es el SIDA. No sé cuántos recuerdan qué significa SIDA. Hermano Jason. Síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Y resulta que esto lo que hace es que el sistema inmune del cuerpo ataca a los tejidos sanos al confundirlos con tejidos nocivos, incapacitando el cuerpo para luchar en contra de las infecciones, incapacitando el cuerpo para poder luchar en contra de aquello que sí puede llegar al cuerpo y lo puede dañar, lo puede enfermar e incluso lo puede llevar a la muerte. En esa condición, hasta una gripita, hasta un resfriado es algo realmente mortal. Pero es como el mecanismo de defensa que tiene el cuerpo para proteger el mismo cuerpo. Pero curiosamente, ese sistema de defensa lo que hace es dañar. Es decir, son defensas que están actuando de una manera equivocada. Y así como está el SIDA, yo le quiero hablar del SIDA. Es el síndrome de inmunodeficiencia espiritual adquirida. Síndrome de inmunodeficiencia espiritual adquirida. Todos nosotros nos queremos proteger contra cualquier cosa mala. ¿O quién no lo hace? Cuando salgo uso mi gorrita para poderme proteger del sol y que la cabellera no se alborote tanto, ¿no es cierto? Porque me tapa los ojos y no me deja de pronto caminar o conducir.
Todos nos protegemos, nos vestimos porque nos protegemos del frío. Mantenemos las puertas de nuestras casas cerradas para protegernos que de pronto llegue alguien a robarnos, a hacernos algún daño. Todos buscamos protegernos. Y dentro de la vida cristiana esto sigue siendo real. Todos buscamos protegernos. Sin darnos cuenta que hay ocasiones que levantamos muros de protección que no son buenos, que a nuestro parecer nos ayudan, que a nuestro parecer nos guardan, pero que a la final van a causar un tremendo daño en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana. Y esas son esas defensas que actúan como en el cuerpo físico, actúan en la vida espiritual. Es ese síndrome de inmunodeficiencia espiritual adquirida, donde ese sistema inmune espiritual que nosotros mismos levantamos, empieza a atacar nuestra vida espiritual, empieza a atacar nuestro cuerpo, y lo que está sano o lo que debería estar sano, como por ejemplo el corazón espiritual que debería estar sano, empieza a enfermarse por causa de ¿qué? De que se ve atacado. Y cuando se ve atacado, levantamos barreras, levantamos defensas que en lugar de beneficiar nuestra vida espiritual, lo que hacen es arruinarla. Y una de esas barreras son los rencores familiares. ¿Qué hacen los rencores familiares? Destruyen. Destruyen. Hay algo muy importante en la vida del cristiano, que funciona como el pito de una olla a presión. Cuando la olla a presión llega a ciertos niveles, ¿qué hace? El pito se levanta, empieza allí, ¿no es cierto?, a expulsar el vapor. ¿Para qué? Para evitar que la olla explote. ¿Cuántos han tenido la experiencia de ver una olla a presión explotar? ¿Cuántos han conocido las consecuencias de una olla a presión que explota? Cuando una olla a presión explota, puede acabar con la estufa. Si hay ventanas, acaba con los vidrios. Todo queda esparcido por todas partes. Si hay tejas o así de zinc o de barro, acaba con todo lo que hay ahí, porque llega un momento en que la olla no soporta, y cuando estalla, ¿qué hace? Acaba con todo lo que hay cerca. Por eso hay amas de casa muy cuidadosas que con cierta frecuencia, ¿qué hacen? Limpian el dispositivo, limpian el pitico, ¿no es cierto? Le sacan el mugre que se puede atorar ahí para evitar que una tragedia como estas. Y quiero hablarles de unos casos bíblicos, y el primero son los rencores familiares. ¿Qué hacen los rencores familiares? Destruyen. Dice la Biblia en el Salmo 133, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos en armonía. Es hermoso, qué bonito es ver las familias vivir en armonía. La promesa que le hace el Señor que le hace Dios a Abraham es: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Di la mía también. Estás aquí en la tierra. Pero la única forma de que las familias de la tierra sean bendecidas es por medio de Jesús de Nazaret. El Señor le habla a Abraham y le dice: en tu descendencia. Pero no es en toda la descendencia de Abraham. Hay una descendencia en especial, y es la tribu de Judá. Rápidamente Abraham tiene un hijo que se llama Isaac. Isaac tiene dos hijos, se llaman Esaú y Jacob. Jacob tiene 12 hijos, uno de ellos se llama Judá. De la tribu de Judá viene toda la línea genealógica de Jesús de Nazaret, el Mesías, de la tribu de Judá. Y en Cristo Jesús todas las familias de la tierra serán benditas. Y es lo que Dios quiere en nuestras familias, que nuestras familias sean de bendición.
Y no es simplemente mi familia, mi casa, los de mi círculo íntimo, mi cónyuge, mis hijos, mis padres, mis hermanos, sino que todas las familias de la tierra sean benditas, se extienda a la familia que no está en mi círculo más íntimo. Se extienda a los primos, se extienda a los tíos, se extienda a todo el resto de la familia. Vemos un caso bíblico donde hay una situación familiar bien complicada. Y precisamente es la situación de Esaú y Jacob. Génesis 27, 41. Dice, Esaú odiaba a Jacob. ¿Qué era Esaú de Jacob? El hermano. ¿Cuál era el sentimiento en Esaú hacia Jacob? El odio. Qué tristeza para los padres cuando sus hijos se odian. Y a veces pues odiarlo así como odiarlo, pues no lo odio. Lo que pasa es que no lo aguanto. Lo mastico, pero no lo paso. Es un odio disfrazado. Es un odio disfrazado. Esaú odiaba a Jacob por haberle quitado la bendición de su padre y tenía planes de matarlo tan pronto como su padre muriera. Mire hasta dónde llega el odio de Esaú por Jacob. Lo único que está esperando, ya Isaac está anciano. Por eso buscó la manera de bendecir a su hijo Esaú, pero terminó bendiciendo a Jacob porque fue engañado. Ya está a punto de morir. Y la esperanza de Esaú es que su padre no va a durar mucho tiempo. Y tan pronto se muera el papá, tan pronto lleguen los días de luto para su mamá por causa de la muerte de su papá, el luto que le iba a seguir a su mamá era por causa de la muerte de Jacob. Por una disputa, por una contienda, por una pelea. Son cosas que nosotros con la ayuda del Señor no debemos permitir. Pero entonces levantamos muros de protección, vienen esas defensas espirituales, donde dejamos de charlar, donde dejamos de hablar, donde dejamos de compartir, donde los mantenemos a distancia, donde de pronto llama la mamá, mi hijo, te invito a una cena, pero ¿va a estar mi hermano? Sí, claro, conmigo no cuente. O va a venir X familiar, sí, pues conmigo no cuente. Y se crean esos resentimientos y se crean esos rencores en familia por causa de una ofensa. Pastor, usted no sabe lo que me hicieron. No sé lo que te hicieron. Pero sé que Jesús en la cruz del Calvario llevó tus pecados y llevó los pecados de la persona que te ofendió. Habla la Escritura acerca de la situación de Isaac y sus hijos. Primero, lo que se presenta con Esaú y Jacob es que a Jacob le gustaba cocinar y parece que cocinaba muy rico. No sé si cocinaría tan rico como lo hace Samuel, mi hijo, pero dice que cocinaba rico. Entonces llega Esaú de estar trabajando en el campo, llega hambriento y le dice a su hermano, véndeme la primogenitura. Le dice a su hermano que le dé del guisado de lentejas que le está haciendo. Y le dice Jacob, solamente si me vendes tu primogenitura. Y él piensa, ¿para qué me sirve la primogenitura? Sí, déme las lentejas y quédese con la primogenitura. La primogenitura era el derecho que tenía el primer hijo en una familia. Aunque en ese tiempo, escuchen, en ese tiempo, no hoy en día, en ese tiempo, podían tener varias esposas. En ese tiempo. Hoy en día no. Hoy en día, según los principios bíblicos, no.
Y aunque el primer hijo llegara de una esposa que no era la que más se amaba, no se podía cambiar la primogenitura al primer hijo que llegaba después de la mujer que se amaba. El primogénito es el primogénito. La primogenitura se podía perder porque el hijo deshonraba a sus padres, podía perder la primogenitura y se pasaba al segundo. La primogenitura, como en este caso, se podía vender. ¿Qué fue lo que hizo Esaú con Jacob? La despreció. ¿Qué era la primogenitura? La primogenitura era que el mayor recibía el doble de lo que recibían sus hermanos. Entonces, si habían dos hermanos, como en este caso Esaú y Jacob, entonces se dividía la herencia en tres partes. Esaú recibiría dos y Jacob solo recibiría una. Pero no era solamente eso. La primogenitura también quería decir que cuando el padre muriera, el primogénito asumía las funciones de sumo sacerdote allí en su casa. Era el sacerdote de su casa. Lo otro que traía la primogenitura era que cuando el padre moría, el primogénito quedaba como el jefe de la casa o el jefe de la tribu, porque eran las 12 tribus de Israel. Y lo otro, lo más importante de todo, era que al ser el primogénito, el sacerdote de su casa era la persona que más cercano debía estar a Dios y más debía depender de Dios. Es decir, cuando Esaú despreció la primogenitura, despreció a Dios. No le importó esa relación con Dios, no le importó la vida espiritual, solamente le importó lo que en ese momento le urgía, su necesidad primaria, que era satisfacer el hambre. Cuando Isaac llama a Esaú y le dice: tráeme un guisado de esos que tú sabes hacer, y es suplantado por Jacob, que se disfraza como si fuera Esaú, se coloca las ropas de Esaú, se acerca al padre, le lleva el guisado que la mamá había preparado, muy rico, y le roba ahora la bendición patriarcal, la bendición del padre. La bendición del padre tenía tres componentes también. La bendición del padre era que lo hacía la máxima autoridad de su casa y la máxima autoridad ¿de qué? De la tribu. Y decía: tus hermanos te servirán. La la bendición del padre incluía también la prosperidad económica. Y le dice: tu olor es como el olor de los campos te den tus cosechas, los campos te den sus frutos, todo te sirva, toda especie y toda calidad de prosperidad venga sobre tu vida. Y lo otro era que lo nombraba el sacerdote y era la persona a la cual Dios estaba más pendiente. Después de que ora, él se va y viene Esaú y le dice: Señor, padre, ya he venido. ¿Cómo así que ya he venido? ¿Quién eres tú? Yo soy Esaú, tu hijo. Dice: entonces ¿a quién le di mi bendición? Y dice: fue ese bendito del Jacob que me robó la bendición. ¿No dejaste algo para mí? Dijo: no, ya toda la bendición la di sobre tu hermano. Bendíceme, padre. Y la única bendición es: hijo, por tus fuerzas te levantarás, y cuando seas suficientemente fuerte, quitarás de tu cerviz el gobierno de tu hermano. Eso fue lo que Esaú despreció y lo que apreció Jacob. Pero lo que dice aquí es que tan pronto muera su padre, el siguiente que va a morir, ¿quién es? El siguiente que va a morir es su hermano Jacob. Y en ocasiones sin llegar a los extremos nosotros, porque es que lo que hace Esaú o lo que piensa hacer, él lo piensa hacer de verdad.
Y nosotros podemos decir, no, la verdad, pues no. Nosotros, pues sí, yo le tengo la cosa. Di allí a mi hermano, a mi hermana, a mi papá, a mi mamá, a mi esposo, a mi tío, a mi familia. Le tengo mi cosita, le tengo allí mi. Pero así como para querer matarlo, como para querer matarlo. Pero empezamos a hablar mal de esa persona. Empezamos a escarnecer a esa persona. Y podemos decir que con nuestras palabras, emocionalmente, espiritualmente, familiarmente, lo asesinamos. Hay familiares que no se hablan. Hay familiares que han decidido mantener la distancia unos con otros. ¿Por qué? Porque en algún momento fueron lastimados. En algún momento fueron lesionados. Y aunque de pronto tú digas, yo no, ¿cómo se le ocurre, pastor? Virgen San Pedro, ¿cómo se le ocurre que voy a llegar al extremo de asesinar? En tu corazón ya lo has asesinado. Ya lo has hecho. Hay otro caso. Terminando con el caso de Esaú y Jacob, no nos dice la Biblia cuándo, pero hay un momento en el que en el que Esaú tiene que encontrarse con el Señor. Y llega un momento donde Esaú perdona a su hermano. La Biblia no nos dice cómo fue, no nos dice cuándo fue. Pero cuando Jacob está regresando y se encuentra con Esaú, Esaú ¿cómo lo recibe? Esaú lo recibe con bendición. Abraza a su hermano, besa a su hermano, se reconcilia con su hermano. ¿Cómo, cuándo fue? No lo sabemos. Pero el final de la historia es un final agradable. Es un final agradable. Hay otro final que no es tan agradable. Hay otro final que lleva a unas cosas terribles, impresionantes. Y lo segundo es que la venganza es mala consejera. La venganza es mala consejera. Hay quienes han sido lastimados, han sido rechazados, han sido agredidos, han sido engañados, han sido desfalcados, han sido robados, les han hecho alguna cosa, han sido calumniados, que es una de las cosas más terribles. Les decía que en mi hogar tuve un padre violento. No sé si mi hermana va a ver esto por internet, discúlpame. Tuve un padre violento. Y era violento con nosotros como sus hijos y era violento con mi mamá. Y la golpeaba de una manera terrible. Y aparte de eso, mi mamá era una mujer bastante enferma. No podía salir corriendo, no podía esquivar porque era bastante enferma. Y aparte de eso, mi papá calumniaba a mi mamá. Mi mamá era una señora de su casa. Él tenía un taller de ornamentación y siempre la vivía celando con los obreros. Y en alguna ocasión, charlando con ella, me decía, mijito, yo le perdono a su papá todos los golpes que me ha dado. Ella todavía no conocía del Señor. Yo le perdono a su papá todos los golpes que no me ha dado. Lo que nunca le perdonaré son todas las calumnias que me ha levantado. Porque en las calumnias se lastima es el corazón. Le dieron un puñetazo, mi papá le dio un puñetazo, se le puso negro, a los días le pasó. A los días le pasó. Pero las heridas en el corazón demoran un tiempo más en sanar. ¿Cuánto demoran, pastor? El tiempo que nosotros decidimos que demore. El tiempo que nosotros tomamos la decisión
de llevar eso a la cruz de Cristo. Ese es el tiempo que demora en sanar el corazón. La venganza es mala consejera. Génesis 34, 25 al 29 dice: pero Simeón y Leví. ¿Quiénes eran Simeón y Leví? Dos hijos de Jacob. Dos hijos de Jacob. Simeón y Leví, hermanos de Dina, fueron al pueblo 3 días después, espada en mano, atacaron por sorpresa a todos los hombres circuncidados y los mataron, pues ninguno pudo defenderse por los dolores que tenían. El contexto dice ahí que ellos tenían una hermana que se llamaba Dina. Esta hermana de ellos fue violada por un hombre. Hamor, el padre de ese hombre, entonces viene con él, viene donde Jacob, viene donde sus hermanos y le dice: mi hijo ha quedado enamoradísimo de su hija, perdonen la vileza, perdonen la violación, hagamos pacto, nosotros les entregamos nuestras mujeres para que se casen con sus hombres y que ustedes hagan exactamente lo mismo, hagamos alianza. Los hermanos de Dina y Jacob dijeron: bueno, está bien, evitemos cualquier cosa terrible. Pero Judá, que tengo aquí en la mente a Judá por esta mañana, pero Simeón y Leví les dijeron: les colocamos una condición. Nuestro Dios tiene una señal sobre nosotros, que es la circuncisión. Para poder hacer alianza con ustedes, se tienen que circuncidar todos los hombres de su pueblo. Todos se tienen que circuncidar. Si ustedes aceptan esa condición, entonces haremos alianza con ustedes. En el pacto que Dios hace con el pueblo de Israel, dice: todo niño debe ser circuncidado a los 8 días. ¿Por qué a los 8 días? En la época en que el Señor establece eso, los médicos no saben. Hoy los médicos saben. Pero Dios sabe todo. El 8º día es el día en que menos dolor causa la circuncisión. Cualquier otro día fuera del 8º día, el dolor es bastante fuerte. Ahora, le están diciendo: si ustedes quieren hacer alianza con nosotros, todos los hombres del pueblo se tienen que circuncidar. Y dijo el hermano Guillermo: cómo duele eso. Se circuncidaron. Listo, vamos a hacerlo, nos vamos a circuncidar. Pero Simeón y Leví, hermanos de Dina, fueron al pueblo 3 días después. Espada en mano, atacaron por sorpresa a todos los hombres circuncidados y los mataron, pues ninguno pudo defenderse por los dolores que tenían. Fueron al 3er día, cuando el dolor era más intenso. Y por estar pensando en su dolor y sintiendo el dolor de su circuncisión, ellos no se pudieron defender. ¿Qué produjo la venganza en Simeón y en Leví? Una masacre. Una masacre. Oh, hermanos, cada vez que me entero por noticias acerca de alguien que ha sido un niño, una niña, alguna persona que ha sufrido una violación, yo pienso en lo que hicieron estos y digo, bueno, que los circunciden, pero más de raíz. El que le entienda. Porque es algo terrible, es algo horrible, una violación. Pero estos hombres, luego de que hablan y que dicen: sí perdonamos y sí hacemos alianza, planearon con alevosía, con premeditación, una venganza
horrible. Fueron al tercer día cuando no se podían defender. Y dice que asesinaron a todos los hombres del pueblo. Dice el versículo 26, luego de matar a Hamor y a Siquem, sacaron a Dina de la casa. Antes de marcharse, pisotearon los cadáveres y robaron todo lo que había en el pueblo. Se llevaron ovejas, vacas, burros y todo lo que encontraron a su paso en el pueblo y en el campo. También entraron a las casas y las robaron, llevándose además todas sus riquezas, sus mujeres y sus niños. Así vengaron la violación de su hermana Dina. Porque no había capacidad de perdón. ¿En dónde? En su corazón. No había capacidad de perdón. El perdón es un regalo que Dios nos da. A ver, me voy a explicar. Cuando Dios nos perdona, es un regalo que Dios nos da. Porque el perdón no se exige, el perdón no se demanda, el perdón no se obliga, el perdón se regala, se da. Cuando Dios nos perdona, cuando Jesús en la cruz del Calvario dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, es un regalo que Dios nos estaba haciendo. Nos perdonó todos nuestros pecados, lo más terrible que hayas hecho, lo más horrible que hayas hecho. Ya en la cruz del Calvario Jesús pagó por nuestros pecados y por nuestras maldades. Pero el perdón es un regalo que Dios nos da, en el sentido de que el perdón, mis amados hermanos, más que favorecer a la persona que es perdonada, favorece al que perdona. Es un regalo que Dios nos ha dado. Es esa válvula de escape que tenemos en nuestro corazón. Cuando nosotros nos negamos a perdonar, cuando nosotros nos negamos a usar ese regalo que Dios nos ha dado y usar ese regalo de perdonar a otros, nos volvemos amargados, nos volvemos resentidos y llegamos al punto de odiar realmente a aquellas personas que en un momento dado nos hicieron algún daño. Pedro se acerca al Señor Jesús así como era Pedro, ¿no? Yo me lo imagino allí y le dice, Señor. Pienso que Pedro pensaría, voy a descrestar al Señor con la pregunta que le voy a hacer. ¿Hasta cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí? Hasta 7 veces, Señor. Ay. Porque la ley decía que eran 3 veces. Pero Pedro quiso ir más adelante. Pedro quiso posar de más espiritual que los demás. Señor, hasta 7 veces tengo que perdonar a mi hermano que peca contra mí. Ay, el Señor le sale con una perla. Le dice, no, Pedro, hasta 70 veces 7. Como condorito. ¡Prop! ¿Cuántas veces necesito perdonar a mi hermano que peca contra mí? Siempre. Pastor, eso es muy duro. Sí, es muy duro. Es muy duro. Pero es que resulta que Jesús llevó el pecado de toda la humanidad en la cruz del Calvario. ICFUS, Iglesia Cristiana Filadelfia, unción, carácter y servicio. Sobre edificando una iglesia creciente en el carácter del Señor Jesucristo. Y parte del carácter de Jesús de Nazaret es el perdón. Si queremos parecernos a Jesús de Nazaret, necesitamos perdonar. Ahora, en esto hay otro sentido también, mis amados.
Y es que en ocasiones somos tan inflexibles, que producimos divisiones. Ser inflexible divide. Ser inflexible es una persona que no perdona una. No perdona. La que le hacen se la pagan. Es inflexible. Está al pie de la letra en las cosas. No perdona. Dice Hechos 15, 36 al 38. Tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé, están en un viaje misionero, Pablo el apóstol y Bernabé. Tiempo después, Pablo le dijo a Bernabé, regresemos a todos los pueblos y ciudades donde hemos anunciado las buenas noticias para ver cómo están los seguidores de Jesús. Bernabé quería que Juan Marcos, con ese nombre tan hermoso, no Juan sino Marcos, Bernabé quería que Juan Marcos los acompañara, pero Pablo no estuvo de acuerdo. Y es que hacía algún tiempo Juan Marcos los había abandonado en la región de Panfilia, pues no quiso seguir trabajando con ellos. Pablo y Bernabé no pudieron ponerse de acuerdo, así que terminaron, ¿por qué? Por separarse. Ahora, ¿qué hizo Juan Marcos? Algo que tenemos que enfrentar en muchas oportunidades nosotros. Juan Marcos lo único que hizo fue defraudar a Pablo. Juan Marcos se va en el viaje misionero, salen Pablo, Bernabé y Juan Marcos. La Biblia no nos explica, no nos dice por qué causa Juan Marcos se regresó. No dice por qué causa Juan Marcos se devolvió. Lo único que dice es que él se devolvió. Pablo era un hombre inflexible. Enseñan los historiadores que Pablo había sido un militar. Era un hombre inflexible. Hermanos, aquí las órdenes se cumplen o la milicia se acaba. Dicho boyacense. Las órdenes se cumplen o la milicia se acaba. Y Juan Marcos, un muchacho de pronto inexperto en las áreas del ministerio, en su entusiasmo se va con ellos, pero llega un punto donde por alguna razón no aguanta y Juan Marcos se devuelve. Y Pablo es inflexible. Pablo no soporta una falla de aquellos que forman parte de su equipo ministerial. Ahora hablo con los que sirven en la iglesia. Pablo fue inflexible, no le soportó la falla y lo sacó del equipo. Es decir, Pablo está matando ministerialmente a Juan Marcos. Semejante joya. Joya en el buen sentido, no joya en el sentido, no. ¿Quién escribe el Evangelio de Marcos? Juan Marcos. Juan Marcos. ¿Quién escribe el libro de los Hechos? ¿Quién? A ver, no lo escucho. Señor, hay que leer, hermanos, hay que leer. Lucas. ¿Y qué tiene que ver? Pues que muchas de las cosas, el Evangelio según San Lucas, muchas de las cosas que escribe Lucas en su investigación exhaustiva, porque él no estuvo presente, muchas de las cosas que escribe Lucas se las comunicó Juan Marcos. Pero Pablo está asesinando a Juan Marcos ministerialmente. A veces somos tan inflexibles que no permitimos una falla, no permitimos un error, no permitimos una equivocación. Y eso fue lo que le pasó aquí al apóstol Pablo. Y fue tan inflexible, mejor dicho, como en algunas ocasiones algunas espositas le dicen al esposo: su mamá o yo, escoja.
escoja. O su mamá o yo. Y viene la mamá. ¿Usted qué conoció primero? ¿Mamá o mujer? Escoja. Pues Pablo le dice a Bernabé, a ver Bernabé, escoja, Juan Marcos o yo. Resulta que Juan Marcos era sobrino de Bernabé, pero Bernabé, a pesar de la falla de Juan Marcos, Bernabé significa hijo de consolación. A pesar de la falla de Juan Marcos, Bernabé ve que hay esperanza en ese hombre para ser un siervo de Dios. Y dice, no quiso seguir trabajando con ellos. Pablo y Bernabé no pudieron ponerse de acuerdo, así que terminaron por separarse. Bernabé y Marcos tomaron un barco y se fueron a la isla de Chipre. Por su parte, pónganle cuidado hasta dónde llega la división. Por su parte, Pablo eligió a Silas como compañero. Luego, los miembros de la iglesia de Antioquía los despidieron rogándole a Dios que no dejara de amarlos y cuidarlos. ¿A quiénes? A Pablo y a Silas. Pero aquí no dice que oraron por Bernabé y por Juan Marcos. Llegaron incluso en esa ser inflexible por esa figura de autoridad que era el apóstol Pablo. Llegó a influenciar de tal manera en la iglesia que sí oraron por Pablo y por Silas, pero no oraron por Bernabé y por Juan Marcos. Es necesario aprender a ser pacientes con los demás, tolerantes con los demás. Amados, un poco de gracia no daña. Mucha gracia sana. Pasan los años y se encuentra el apóstol Pablo ya anciano. Se encuentra encarcelado. Siendo ya anciano y estando encarcelado, él escribe a su hijo Timoteo, hijo espiritual. Pablo se encuentra en una celda húmeda, en las peores condiciones que se puedan imaginar. No fue la catedral que construyó Pablo Escobar, ¿no? Rechazado por ser cristiano, enfermo. Pero hay algo que dice el apóstol Pablo, dice, cuando vengas, tráeme los pergaminos. Pero escribe también, y tráeme a Juan Marcos, porque me es útil para el ministerio. ¿Cuánto tiempo tuvo que pasar? ¿Cuántos años tuvieron que pasar para que finalmente se diera cuenta Pablo que Marcos era útil para el ministerio? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que te des cuenta que ese resentimiento, que ese dolor, lo que ha hecho es dañarte y aislarte de personas que pueden ser un canal de bendición para ti? Pablo, un siervo de Dios, condenó a una muerte ministerial a Juan Marcos. Porque saben una cosa, a veces los siervos de Dios fallamos. Yo imagino que a Pablo lo tenían idealizado de una forma impresionante, semejante figurón en el Nuevo Testamento. Semejante siervo de Dios, semejante misionero, semejante evangelista, semejante ver el poder de Dios actuar por medio de un hombre. Y con todo eso, el apóstol Pablo condenó a una muerte ministerial a Juan Marcos.
No sé si tu experiencia con siervos de Dios ha sido buena, regular o mala. Pero yo me coloco como siervo de Dios delante de ti. Y como siervo de Dios, si un siervo de Dios te ofendió, si un siervo de Dios te menospreció, si un siervo de Dios te maldijo, si un siervo de Dios te subestimó, si un siervo de Dios te sacó del ministerio, hoy yo te pido perdón como siervo de Dios por el daño que te hicieron. Porque es posible que eso te haya lisiado en el ministerio. Y es posible que eso haya hecho tomar de pronto una imagen de Dios que no es la correcta. Y es posible que eso haya impedido que el propósito de Dios, el propósito que Dios ha tenido contigo, se haya estancado. Hoy yo te pido perdón por las heridas que siervos de Dios han producido en tu espíritu, en tu corazón. Y te pido que uses el regalo que Dios te ha dado, esa capacidad de perdonar, para que perdones a esas personas que te han lastimado y te puedas levantar y puedas servir al Señor como Dios quiere que tú le sirvas. Porque hay un propósito. Pueden haberte dicho lo que te hayan dicho, pueden haberte menospreciado, pueden haberte dicho que ni para cuidar los carros servías. Pero hay un propósito de Dios que esas palabras no pueden destruir. Si un siervo de Dios te pisoteó, yo te pido hoy perdón en el nombre de Jesús por lo que te hicieron. Y te animo en el nombre del Señor Jesucristo a que te levantes y permitas que el propósito que Dios tiene contigo se lleve a feliz término. Un poco de gracia no daña. Y en esto nos vamos ejercitando. ¿Por qué creen que el Señor dice: miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía? Porque lo más complicado son las relaciones interpersonales. Si Jessica se la pasa solo allá en el computador pasando diapositivas, ¿qué problema va? Bueno, que de pronto se fue el internet, pero bueno, que de pronto se haya ido el audio, pero va a pelear con el computador. De pronto con el encargado del audio, con el no. Pero es que, amados hermanos, nos guste o no nos guste, siempre vamos a tener que relacionarnos con personas, y siempre esas personas se van a exponer a que nosotros las ofendamos, y nosotros nos exponemos a que nos defiendan. Por eso el Señor dijo: en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. Hijos míos, no se vengan ustedes mismos, dejen que la ira de Dios sea la que se manifieste, pero no clamen por la ira de Dios: fuego del cielo. No. No hagas como el profeta que maldijo a esos jóvenes y salieron unas osas y los despedazaron. Un poco de gracia no daña. Y no nos olvidemos que en muchas ocasiones necesitamos perdonar a otros, pero en otras necesitamos que otros nos perdonen. Porque la gracia es buena. La gracia es buena cuando yo soy el beneficiado. Me fascina la gracia cuando tengo que ir a la cruz a pedir perdón. Me fascina la gracia cuando he lastimado a alguien, cuando he ofendido a alguien y voy y le pido perdón y esa persona me perdona. Me fascina la gracia. Oh, pero qué complicada es la gracia cuando yo la tengo que dar. Qué difícil. Como dijera el poeta, ¿no? La ley del embudo. Lo ancho es para ellos, lo angosto para uno. ¿Qué es gracia? Dice aquí: gracia,
dar a alguien con amor incondicional e irreprochable todo lo bueno que esa persona no merece. Pastor, es que no merece que lo perdone. No. ¿Tú merecías que Jesús te perdonara? Es que lo que me hizo fue terrible. ¿Y lo que tú le hiciste a Jesús? Es que eso es imperdonable lo que me hicieron. Y lo que nosotros le hicimos al Señor. Porque de pronto, sin darnos cuenta, amados, nosotros dimos, como decimos acá, ¿no? Dimos la patica para que alguien nos lastimara. Pero Jesús de Nazaret jamás hizo daño a alguien. Y aún así lo llevaron a la cruz, siendo inocente. Ay, tú puedes ser muy buena gente, pero no inocente. Jesús, siendo inocente, lo llevaron a la cruz. Y estando en la cruz dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y la misma escritura dice: perdónense unos a otros, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. No te esperes a que te pase lo que le pasó al apóstol Pablo. Al estar encerrado en una celda, reconoció que Juan Marcos era útil para el ministerio. Solo necesitas disponer tu corazón y tomar una decisión, porque tú sabes que el perdón es una decisión, no es un sentimiento, no es que, pastor, pues le voy a orar al Señor porque la verdad no siento perdonar. No siento perdonar. Mi espíritu aún no siente perdonar. Amo, hermanos, eso no es de sentimiento. Es tomar una decisión de darte el regalo a ti mismo más precioso, que es el regalo de poder perdonar a otros. Y termino con el último caso. A veces somos tan inflexibles que no nos perdonamos a nosotros mismos. Como diría alguien, a bestia. Y no nos perdonamos a nosotros mismos. Cometimos una falla, cometimos un error, nos equivocamos, lastimamos a alguien y no nos perdonamos a nosotros mismos. Por eso cuando le dicen al Señor, Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento? Dice, primer mandamiento, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y segundo, amarás a tu prójimo, ¿cómo? Como a ti mismo. A veces somos tan inflexibles que no nos permitimos perdonarnos a nosotros mismos por algo que hayamos hecho. Y hay un caso bíblico de alguien que no se perdonó a sí mismo lo que hizo. Lo que hizo fue terrible. Lo que hizo fue terrible. Entregó a Jesús de Nazaret. ¿Cómo terminó Judas? Se ahorcó. Si Judas se arrepiente y le pide perdón al Señor, el Señor lo perdona. Si Judas se perdona a sí mismo, la historia habría sido otra. Pero a veces cometemos errores que no nos perdonamos y nos damos látigo, y nos damos látigo, y nos damos látigo, cuando ya en la cruz del Calvario ese pecado fue perdonado. El Señor dijo: mi paz les dejo, mi paz les doy. Hay un asidero que tiene el enemigo fuerte en el pueblo cristiano y en la humanidad entera, y es el no perdón. Cualquier justificación,
Mira, tú puedes tener cualquier justificación, tú puedes tener cualquier mecanismo de defensa que lo único que está haciendo es destruyendo tu corazón y llevando tu corazón a ser un corazón de piedra. Cuando el Señor dice, quiero que tengan un corazón de carne. Puedes tener cualquier justificación, puedes tener cualquier excusa, cualquier razón para no querer perdonar. Pero lo que Dios nos demanda es que así como Él nos perdonó en Cristo Jesús, nosotros debemos perdonar a quienes nos ofendieron, sin importar cuál haya sido la ofensa. Padre, te bendecimos en esta mañana, Señor. Te damos gracias por tu misericordia. Te damos gracias, Señor, por haber perdonado todas nuestras ofensas, todos nuestros pecados, Señor. Y sé que el deseo de tu corazón, Señor, es que no peque más. Tu palabra dice, estas cosas les escribo, hijitos míos, para que no pequen más. Ese es el deseo de tu corazón. Pero aún tristemente, cuando te hemos ofendido una y otra vez, tú nos sigues perdonando. Dile, Señor, te doy gracias por tu gracia. Te doy gracias por aquello que me perdonaste, que incluso cuando pesco en el mar, Señor, de mis pecados y de mis faltas, y recuerdo, Señor, lo que hice y me lastimo y me doy látigo, Señor, aún eso tú ya lo perdonaste, oh Dios. Dile, Señor, hoy en el nombre de Jesús de Nazaret tomo la decisión de perdonar aquellas ofensas que me han hecho, Señor. Aquellos maltratos. Cuando me han defraudado, Señor. Cuando me han hecho daño. Dile, Señor, hoy yo tomo la decisión de perdonar. De perdonar a aquellos, Señor, que son cercanos, tan cercanos que más duele. Más duele la ofensa. Más duele el daño. Más duele lo que se ha lastimado porque son cercanos. Y hemos levantado la voz para decir, ya lo saqué de mi corazón. Dile, Señor, yo hoy me dispongo para que tu Espíritu Santo, Señor, sane mi corazón. Que traiga sanidad y medicina a mi vida, Señor. Y perdono en el nombre de Jesús de Nazaret todos aquellos rechazos, todas aquellas ofensas, todas aquellas calumnias, todos aquellos maltratos. No quiero seguir llevando más esa carga, Señor. No quiero que mi corazón se siga lastimando cada vez más y más y más por causa del no perdón. Dile, Señor, hoy me rindo a tus pies. El Señor te está invitando a imitarlo a Él en lo que Él hizo en la cruz de Calvario. No a ir tú a la cruz, sino a poder ofrecer el perdón a aquellos que te han lastimado. Es tu decisión. Pero después de que tú perdonas, oh mi hermano, después de que tú perdonas, oh, te vas a sentir tan liviano. Mientras tanto vas a seguir encarcelado en la misma celda con esa persona. No importa cómo te defraudaron, no importa cómo te decepcionaron, no importa. Si tú decides perdonar, no importará ya.
Si tú lo retienes, te seguirá lastimando y te seguirá dañando. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, coloco, Señor amado, en esta mañana tu iglesia. Y si estamos, Señor, sobreedificando una iglesia creciente en el carácter de Jesucristo, te pedimos que nos ayudes a ser imitadores del carácter de Jesús de Nazaret en la capacidad de perdonar. Que puedas soltar, amado, esas amarras, que puedas soltar esas anclas, puedas romper eso allí que te ata y que te impide avanzar, como es el no perdón. Porque el no perdón es solamente una herramienta que tiene el enemigo en tu vida para impedir que te levantes y resplandezcas. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te doy gracias. Solo hay una manera de poder brindar y recibir un perdón total y absoluto, y es teniendo a Jesús en el corazón. Por eso la Biblia dice que todos nosotros hemos pecado y que la paga de nuestro pecado es la muerte, la condenación eterna. Pero que hay un regalo que Dios tiene hoy para ti. Y ese regalo es la salvación, el perdón de todos tus pecados y la salvación eterna. La Biblia dice que si confiesas con tu boca que Jesucristo es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, todos tus pecados serán perdonados y tendrás la salvación y la vida eterna para tu alma. Es un regalo que hoy Dios te quiere dar. Y si le quieres entregar tu vida a Jesús, te invito a que repitas con fe esta oración después de mí, juntamente con los hermanos de la iglesia, y le digas en voz audible: Señor Jesús, voz fuerte, audible: Señor Jesús, hoy te pido perdón por mis pecados, por mis faltas. Hoy te recibo como mi Salvador, único y personal. Ayúdame con tu Espíritu Santo para ser la persona que tú quieres que yo sea. A partir de hoy, que tú seas el Señor de mi vida. Padre, gracias porque ahora soy tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Quiero saber si alguien en esta mañana hizo por primera vez esta oración. Si alguien hizo por primera vez en esta mañana esta oración, le pido el favor allí donde está que levante su mano para saber que hizo la oración. ¿Alguien hizo esa oración esta mañana por primera vez? Ok. Si alguien la hizo allí de los que nos siguen de manera virtual, comuníquense con nosotros para poder compartir más acerca del Señor. Amada iglesia, el Señor les bendiga de una manera maravillosa y que esta sea una semana de victoria para cada uno. No sé si los niños ya van a subir. Los niños ya van a subir. Vamos a tener algo bien especial. Vamos a dejar que compartan con ellos algo bien especial que tienen hoy los niños para las mamitas. Dani, ¿vas a decir algo? Iglesia, Dios les bendiga, buenos días. El anuncio es para los que se inscribieron a la escuela de música. Vamos a comenzar las clases el sábado 3 de junio. Dentro de 8 les vamos a compartir un poquito más la información un poco más ampliada, pero para que sepan que es desde a partir del sábado 3 de junio, desde, si no estoy mal, desde las 10:30 de la mañana se van a estar dictando las clases aquí pues en la iglesia. Entonces quienes se inscribieron, para que anoten allí la información, y quienes deseen inscribirse pues pueden acercarse a mí para preguntarme por el proceso de inscripción y poder comenzar ese sábado con las clases, ¿vale? Eso era. Muy bien, ¿los niños ya están por ahí?
que se coloquen de pie, por favor. Todas las madres, yo estoy de pie porque soy una madre para ustedes. Todas las mamitas, por favor, colóquense en pie. Todas las mamás, colóquense en pie, por favor. Ay, gracias. Háganle, háganle. No, es un detalle con mucho cariño de la iglesia para ustedes, entonces recíbanlo con mucho amor. Es sencillito, pero con mucho amor. Es para ustedes, para las mamitas, que llega el niño, ay, que me dio un mordisquito. Muérdale la cabeza, pero no le dé el regalo. Ya, por favor, pueden repartirle a las mamás. Pastora, por favor, dice a los niños que sigan, gracias. Jenicita, porfa, presentas. ¿Quién? Muy buenos días, hoy les vamos a presentar un poema dedicado a nuestras queridas madres que nos han dedicado toda la vida, nos han dado que comer, nos han dado hogar y muchas cosas más. Y dice así: Madre, mi admirable tesoro, mi regalo del cielo, eres más valiosa que las piedras preciosas. Madre, cuento contigo de noche y de día, tú eres mi mayor alegría. Eres la que con ternura me cuidó y con firmeza me crió. Hoy le agradezco a Dios porque quiso que tú fueras mi madre, la que seca mis lágrimas y se alegra cuando triunfo en la vida, y la que me ama incondicionalmente y siempre me amará. Madre, mi flor especial del jardín, que las bendiciones de Dios sobre tu vida no tengan fin y que seas feliz hoy, mañana y cada día de la semana. Mamá, tú eres esa mujer que teme al Señor y que en la vida lucha y cree que Dios todo lo puede hacer. Por eso y por todas las demás cosas serás siempre bendecida, Madre hermosa, bella y maravillosa. Gracias y feliz Día de las Madres.
te quiero abrazar, sentirte cerquita de mí, mirando a los ojos que tanto me miran a mí. Con esa canción yo te quiero decir, mamucha querida, te amo con el corazón. Mamá, tú siempre en mis sueños estás, no hay mujer más linda. Mamita querida, te quiero abrazar, sentirte cerquita de mí, mirando a los ojos que tanto me miran a mí. ¡Feliz Día de las Madres! Aleluya. Bien, antes de salir vamos a orar por todas esas preciosas madres. Y es curioso que la Biblia, el amor que compara al amor de Dios es el amor de una madre. Entonces vamos a orar por todas ellas en esta mañana. Padre, te bendecimos y te damos gracias por cada una de tus hijas, Señor, que han tenido la bendición de ser madres. Gracias por la paciencia, gracias por el amor, por la gracia que tú les has dado, Señor, para ir edificando, para ir, Señor, educando, formando a sus hijos. Te pedimos que tú cada día sigas aumentando esa sabiduría, esa paciencia, ese amor, esa gracia, esa misericordia. Los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y oramos, Dios de la gloria, que tú seas guardándolas de todo mal y de todo peligro. Y sobre todo, Dios de la gloria, que el deseo que hay en sus corazones de ver a sus hijos como hombres, mujeres de bendición, ellos los puedan disfrutar en el nombre precioso de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Amados, el Señor les bendiga, el Señor les guarde, que tengan una semana bien bendecida y pues que le den todos esos regalos preciosos que le tienen sus hijos para ustedes, que las inviten a almorzar.